resumen imposible de un país imposible de resumir. ¿Qué está pasando? Una pregunta desde la más absoluta confusión. ¿Qué está pasando? En Maldita Suerte. Y ahí va, lunes 4 de mayo. Para los fans de Star Wars es un día, ¿no? May the Force with you. Sí. Algo así. May the Force be with you. Ahí está, bueno, le mandamos un saludo. Donald Trump está haciendo chistes al respecto. Ah, ¿sí? Sí. ¿Se subió a esa también? Se lo va a perder. A todas. ¿A cuál no se sube? Claro, exactamente. Problemas de millonarios, como los de Marcos Galperín, que se burló de una jubilada que no llega a fin de mes. Lo habrán visto tal vez este fin de semana, un día después de que fuera tendencia, hoy. Y el tipo insistió, ¿no? El fin de semana fue tendencia por burlarse de una jubilada que no tiene plata para comprarse los remedios, que no llega a fin de mes. Bueno, Marcos Galperín hoy subió la apuesta. El empresario se burló de quienes lo criticaron por su posteo y dejó una frase de, ¿cómo se dice? Jean Cocteau, en francés. Jean Cocteau. Jean Cocteau, escritor y Muy bien, dramaturgo sí. francés. Me salió bastante bien, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bien. Ser odiado por los idiotas es el precio que pagás por no ser uno de ellos, publicó Marcos Galperín en respuesta, supone uno, a las críticas de estos días. Y las redes obviamente le volvieron a contestar, entonces de vuelta hoy es tendencia el hipermillonario. Pero ¿qué pasó? Por si alguno se perdió esta historia, muy brevemente, y después nos ponemos a conversar al respecto sobre lo que ha sucedido. Galperín le pareció que era gracioso un recorte que mostraba una nota en la calle de TN hacia una mujer, una jubilada, que decía que no podía vivir. Y además de la queja principal, la mujer expresaba ahí su angustia por los remedios que tenía que pagar, que antes eran gratis, que no le gustaba pedirle dinero a sus hijos para hacerlo. Es uno de los tantos testimonios de la vida real que nos encontramos todo el tiempo en distintos canales y que por estos días, creo yo, se imponen a cualquier otro relato, ¿no? Opinión de algún dirigente político, lo que sea. Hoy lo que prevalece son los testimonios reales. Sí, en la calle. Y ante la consulta de la periodista de su antiguo trabajo, la mujer expresó que no había trabajado. Entonces, que en realidad quiere decir, claro, que fue ama de casa. Claro. Lo que pasa que, claro, la batalla cultural la dieron bien durante muchísimo tiempo. O sea, no es de ahora. Esa mujer, para el criterio de ella, no trabajó. Exactamente. Obviamente que trabajó, obviamente no tuvo los aportes, pero como ella, porque fue ama de casa, hoy en la Argentina, más del 40% de los argentinos, sin aporte porque están trabajando en negro, por ejemplo. Sí, claro. Bueno, cuestión que hay una cuenta muy de esas libertarias. Sí, Mati Smith, muy conocido. Que cita eso y dice cuquismo en estado puro. Claro. Sobre eso, Galperín se sube y pone un emoji de la carita de risas con lágrimas. Sí, claro, o sea, una carcajada, se está muriendo de risa. A ver, Galperín, muchísimo. Este es el testimonio del que se burla Galperín. Escucha a la señora. Cuénteme, ¿cuál es su noticia? ¿Mi noticia? Sí. Que como jubilada no puedo vivir. Bah, sí, claro, me imagino. La noticia de todos. La noticia de todos de la mayoría de los jubilados. Los remedios que nos sacaron. Sí. Y tendrían que haberlos dejado. Porque no era tanto el remedio que se... Sí. Yo no tengo que pagar los remedios, tengo que pagar todo. Sí. Y no te alcanza. ¿De qué trabajó? No me gusta pedirle a mis hijos. Claro. ¿De qué trabajaste? No trabajé. Ah, no trabajaste. Bueno, ese es el testimonio que para Galperín es, supone uno, gracioso, porque es la señora tan cuca que no llega a fin de mes, no puede comprar los remedios y no tiene aportes, entonces tiene una jubilación baja, ¿no? Un heredero multimillonario riéndose de una jubilada que no puede comprar remedios, ¿no? Porque estamos hablando de, según el ranking Forbes, casi creo que por debajo de Pablo Roca. Sí, pero ahí cabeza a cabeza. Pero, depende cómo coticen las acciones de cada uno. Pero arriba de 7.000 millones de dólares de fortuna. Un heredero, además, que por supuesto hizo una muy buena empresa, una de las empresas más importantes hoy de la Argentina. Sí, que tuvo su protección también para desarrollarse de una manera, digamos, casi monopólica en un momento en la Argentina, digamos. Sin lugar a dudas y con unas exenciones y unos beneficios impositivos y fiscales. De los cuales se sigue beneficiando. Sí, claro. Sí, pero digo, más allá de las exenciones, digo, está bien, es una gran empresa Mercado Libre, va a toda Latinoamérica, pero también le generaron las condiciones. Por supuesto que sí. Y está bien en todo caso, esa es una discusión aparte. Ahora, ¿qué hace, qué explica de la época también un multimillonario que un domingo aburrido en Twitter agarra, no sé, empieza a scrollear y le parece gracioso una señora que no llega a fin de mes? ¿Qué explica de la época eso también? Y lo hace público. Sí, claro. Claro, porque te puede causar gracia. Ponele que vos en el fuero interno te digas, ay, mirá qué ridícula, qué sé yo. Ahora, hay un paso más que es hacerlo público. Sí. Eso me parece ya de un nivel de crueldad. Porque gente hija de puta hay en todos lados, de chicos. impunidad.
Además de la crueldad, de impunidad. Sí, Cuando pero uno por eso hace público claro. algo que tal vez unos años atrás o unos meses atrás, sin ir tan atrás en el tiempo, uno lo hubiera pensado 2 veces antes de publicarlo. Ahora, de todas formas, me parece una oportunidad esto. Para empezar a discutir a estas personas, para empezar a discutir a los ricos sus riquezas y las razones de sus riquezas, en todo caso lo que sí generan o los beneficios que eso genera para, en este caso ni siquiera en términos fiscales para la Argentina, porque el tipo se mudó a Uruguay para no pagar impuestos, pero empezar a discutir qué hacemos con los millonarios, qué hacemos con las riquezas. Porque todo el tiempo la discusión del poder es qué hacer con los pobres. Y entonces están todo el tiempo costándole a la costilla a los planes sociales, a las jubiladas, a las personas con discapacidad. Lo que hace el gobierno, ¿no? Auditando comedores, cuántas polentas acá, cuántas discapacidades allá. Y siempre la discusión es qué hacemos con los pobres. Y qué le pasa al pobre con su pobreza y cuánto del Estado se destina a los pobres. ¿Por qué no pensamos, no es esta una oportunidad también en discutir qué hacemos con los ricos y con sus riquezas? Digo, pensar en el que toda esta joda que hoy estamos viendo, alguien la va a tener que pagar. Bueno, ¿quién la va a pagar? Es una oportunidad para que la política empiece a discutir de fondo quién va a pagar esta joda. Cuando decimos esta joda es el nivel de aceleramiento de la crisis y la pauperización de la vida de los argentinos que por un supuesto orden macro y un equilibrio fiscal hecho a costa de patear pagos, de ajustar a los más pobres, en algún momento eso habrá que darlo vuelta. Bueno, ¿con qué plata? Porque la plata es la misma, está. Sí. Bueno, ¿dónde está? En este momento estamos en un proceso de transferencia fenomenal de recursos de los sectores más empobrecidos a los sectores más ricos. Bueno, ¿quién va a tener el coraje, cómo y de qué manera para empezar a dar estas discusiones? ¿Qué hacemos con los Galperín? No con las empresas de los millonarios. Con estos tipos que además, muy sueltos, así como si nada pasara, pueden agarrar Twitter y pasársela por la cara, no a esa jubilada, sino al resto de todos los argentinos que hoy no llegan a fin de mes, no llegan ni siquiera a fin de mes, al 20 de cada mes, al 10 de cada mes, ¿no? Sí, no. Además hay que también un poco empezar a tramitar nuestra propia impotencia ante eso, digamos, porque sí, claro. El tema de los mega ricos se viene. ¿Cuándo fue? El del trabajo de Piketty, el famoso trabajo de Piketty. Sí. De 2013-2014. ¿Cuánto pasó? 13 años pasaron de eso. Que el problema era la concentración de la riqueza y cómo se iba a un grupo del 1% de la población que son los mega ricos. Sí. Lo sabemos hace 13 años. ¿Qué propuesta hubo para abordar ese tema? Desde cualquier lugar del mundo, te diría. No, en algunos casos, en el mejor de los casos, algunas leyes, digamos, impositivas para tratar de que la desigualdad no sea tan abismal. Pero al claro, menos que, pero el comentarismo, sigue siendo un comentarismo. Ahí el problema es ese. Hay que ver qué hacemos. Bueno, hay que hacer lo que, por ejemplo, con Galperín quiere hacer Lula en Brasil, por ejemplo. En lugar de lo que han hecho todos los presidentes argentinos desde Macri para acá, por lo menos, con Galperín. Hay una nota de Alejandro Rebosio en el diario AR, es la imagen 10, que cuenta un poco lo que se conversó en el Yao Yao este fin de semana, que hablando de ricos, se reunieron ahí, una reunión cerrada, supongo que habrá el show del chiste de los ricos, ¿no? Viene una jubilada con una persona con un discapacitado y un niño del Garrahan y jajajaja. Habrán hecho esos chistes. Bueno, ahí en el Yao Yao cuenta Alejandro Rebosio, entre muchas de las conversaciones, que se discutió, obviamente, también sobre las oportunidades, ¿no? Esas son que se presentan en la Argentina. Bueno, producto de lo mismo, el RIGI, etc. Pero dice ahí, en la Argentina se beneficia de Mercado Libre e incluso los gobiernos de Macri y Alberto Fernández desecharon denuncias de la agencia tributaria sobre supuesta evasión, pero en Brasil se le acumulan reclamos judiciales y administrativos del gobierno federal y varios estaduales y varias provincias a Galperín por el impago de impuestos de casi 900 millones de dólares, es decir, 11 veces más de lo que desgravó acá, en su tierra natal. Entonces, sí se puede hacer algo. Claro. Lo que está queriendo hacer Brasil, sin arruinar Mercado Libre, sin ponerle el Estado el pie en la cabeza a las empresas prósperas y no sé qué. No, haciendo que paguen lo pero que paguen lo que tiene que pagar. Claro. Sí. Además de que hay todo. Bueno, el otro día lo escuchaba Yenún con Ibáñez, que en un programa ahí que tienen, que decía eso, que los propios accionistas de Mercado Libre están a las puteadas, sobre todo el Mercado Libre de Brasil, están a las puteadas con Galperín diciendo: dejá de tuitear, por favor. Pará con no eso. seas pelotudo, porque tenemos un negocio. Levantás el perfil y bueno, y hay miradas como las del presidente de Brasil
que, digamos, se puede poner un poco más... firme. Sí, agudo, ¿no? Sí. Con la situación. Bueno, Brasil es el principal mercado de Mercado Libre, de la empresa de Galperín, y las demandas impositivas, de todas formas, no le espantaron de hacer buenos negocios en Brasil. No es que si vos Pero por supuesto que no. le cobrás lo que tenés que cobrar, los tipos se espantan y se van. No, lo hacen acá en la Argentina, porque son así. Pero después en Brasil terminan haciendo además acuerdos judiciales. En el caso de la nota de Alejandro Rebocio cuenta también que ya ha provisionado, es decir, mandado a pérdida 129 millones de dólares por causas donde avisó una derrota. Es decir, vaya acuerda, Claro. paga. Cuando alguien le dice, che, hermano, Sí. tenés que pagar. Los montos de las desgravaciones tributarias de estas empresas no son difundidos por el Estado, pero la empresa de Galperín, por cotizar en el mercado de Nasdaq de Nueva York, las debe transparentar. Entonces es ahí que conocemos los números. 81 millones de dólares en 2025, un 42% más que en 2024. Desgravaciones tributarias. En 2029 finaliza el régimen de economía del conocimiento. 2029. Es una buena oportunidad para discutir si seguir apoyando a gigantes como Mercado Libre o no, y tal vez destinar esos beneficios impositivos a las pymes, Sí. por ejemplo. Y los verdaderos emprendimientos que tienen que ver con la economía del conocimiento miran muy de reojo a Mercado Libre, a una empresa como Mercado Libre, que es más bien otra cosa, ¿no? Pero además es eso, digo, más allá del rubro, qué sé yo, digo, como una lógica de cómo funciona la ley de economía de conocimiento, se supone que es algo para que te ayuda a arrancar. Sí, arrancar. Sí, Digamos, a startups. Cuando sos un gigante Bueno, latinoamericano. Mercado Libre Claro. ya dejó de ser una startup Ya. hace mucho tiempo. Ya no es una pyme, ¿no? Que No, necesita claro. un empujoncito, ¿no? Está Claro. Ahora, Galperín, que era el empresario favorito de Macri en su momento, uno de los principales sponsors de Macri, el día después de la PASO que ganó Alberto Fernández, estaba acá en San Telmo pidiendo una reunión con Alberto Fernández. El día después que ganó Milei, ya era el primer libertario, antiestado en Twitter. Es como también el tipo de no diría de empresario, el tipo de persona de los negocios que se acomoda a los vientos políticos de turno, casualmente siempre muy cerquita de, o lo más cerca posible de, los que toman las decisiones en el Estado. Un Estado que quieren romper o que dicen querer romper o que se supone militan para que no exista o para que se retire de algunas actividades y son los principales beneficiarios de ese Estado. Sí. Después tenés también, obviamente, todas discusiones mucho más profundas y más complejas sobre las cargas impositivas, cómo se distribuye, en definitiva, cómo se reordena también el sistema impositivo argentino, que por cierto es un quilombo, Sí, porque sí, hay sí. nacionales, provinciales, municipales, eso es como una discusión aparte. Ahora, acá la pregunta es, ¿qué se hace con estos tipos? ¿Y quién tiene el coraje y la voluntad política de empezar a poner estas discusiones en el centro de la escena también, para que dejen de ser siempre variable de ajuste los pobres? Contarle las costillas a los pobres, son todos muy corajudos para ir a la tele y decir, no, lo que pasa es que los planes sociales, lo que pasa es que las discapacidades, lo que pasa es que las jubilaciones, así el sistema no da más. Y nunca miran para arriba. Es momento de empezar a mirar para arriba porque es ahí no solo donde está posiblemente una alternativa, un camino posible para que empiece a hacer la cosa un poco más justa, sino porque ahí también están los responsables de sostener este tipo de proyectos políticos. Porque son los verdaderos sponsors de este tipo de proyectos políticos. Todos los que se juntaron este fin de semana en el Yao Yao. Elstein, Bulgeroni, Galperín. Que después los tenés. Galperín a través de Twitter porque se tuitea encima. Pero después tiene un montón de voceros en la tele porque estos se sponsorean fuerte en todos lados. Sí, defendiendo los intereses de estos tipos. Y en definitiva, esa me parece hoy una oportunidad, que es empezar a dar estas discusiones. Por lo menos, no digo solo acá entre nosotros. No, sino que no. se empieza a cuestionar. De Y hecho, además- por eso, perdón, fue muy interesante que suceda lo de Coscu este fin de semana. Sí. Claro. Coscu, por ahí, para quien no lo tiene, es posiblemente... El primer gran streamer de Argentina. Totalmente. El primer gran streamer, hoy compartido ese trono por varios más, pero en su momento era como una especie de el Tinelli del stream, digamos, el más visto. Bueno, Con un más tipo seguidores, con claro. muchísimos pibes especialmente que lo siguen y demás. Y salió a criticar a Galperín este fin de semana. En Twitter primero dice, pero ¿cómo siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada? Eran otras épocas, quizás en aquel entonces mantenía una familia siendo ama de casa. Claro, justificando lo que dice la señora, que Claro. tampoco es que hay que justificarlo, pero sí, sí. Bueno, cuando les pregunte si la plata da la felicidad, acuérdense de este ejemplo. La persona más rica de nuestro país riéndose de una jubilada que no le alcanza para los remedios, dice en otro tuit. Y a la noche siguió, se ve que estaba con ganas Coscu de hablar. Sí. Algo que, por cierto,
sucede en general en ese mundo de streamers, influencers y demás, que le esquivan a las definiciones políticas contundentes. Sí. Pues están en otra, tienen otros intereses. Sí, su negocio es otro. Su negocio es otro, otra agenda. Y a veces se ve que algo, como en este caso a Coscu y lo que dijo Galperín, los hace calentar al punto tal de, seguramente someterse por estas horas a una horda de libertarios en las redes, Sí, incluso claro. posiblemente hasta parte importante de su propio público, a que lo cuestione por decir estas cosas. Sin embargo, se ve que dijo, No le bueno, importa. yo esta no me la quiero guardar, y a la noche siguió ayer y habló con Rebord. Escuchalo un minuto, a ver. Lo que sí me pasa es que no lo trato de llevar a lo personal, lo trato de llevar como a eso que cité en el tuit, que en mi cabeza fue como, che, loco, realmente el dueño de Mercado Libre, uno de los tipos con más plata del país, realmente va a usar su Twitter para esto, para reírse de una señora que se está quejando de que no llega a comprar sus medicamentos. No hay otras cosas más productivas para tuitear. Siento que es como, no sé, es como tirar odio por tirar, no sé. En mi cabeza dije, che, yo no puedo no comentar esto. ¿Viste? Cuando te hierve rápido la sangre y decís, voy a comentarlo, y no pensé que sí iba a ser tan viral tampoco. Coscu, Rufo acá te saluda, ¿cómo andás? Bueno, ahí está, parte de lo que dijo. Porque es importante que estos muchachos también intervengan. Bueno, por la mucha otra gente que los sigue y que por ahí no están en las discusiones políticas, económicas y demás. Y por ahí esto a algún sector importante. Y le preguntaron también por esto que vos decías, por las posibles consecuencias que podía llegar a tener, digamos, un comentario, él con un comentario de esas características. Dijo, me chupa un huevo. Me chupa un huevo, está bien. Y también dijo algo así como que, por ahí por el termómetro de su propia comunidad, los pibes se están despertando, dijo. Ahora, hay que poner el contexto. Galperín no es la primera vez que dice una forrada en Twitter. Sí. ¿Por qué ahora cayó mal? Por el momento. Sí, también. Por lo mismo que cae mal las forradas de Adorni, por lo mismo que caen mal las forradas de Milei, por el momento, porque la gente se está cagando de hambre, porque la crisis social se acelera y estos tipos se te ríen en la cara. Ese mismo tuit de Galperín, el año pasado, capaz pasaba. Porque ha hecho de estos así varios, burlándose. En este caso una jubilada, tal vez que es como ya el Me parece que el escaló piso. igual. Sí, pero tweets de Galperín burlándose de los pobres, de los marrones, de las mujeres con flequillo. Es la batalla cultural del intenso libertario en Twitter. La había adoptado Galperín desde hace rato, pero algo empezó a cambiar en que ya, evidentemente, hay un sector de la sociedad que dice, no, loco, basta, yo no me fumo más. Que estos millonarios con poder me forren en la cara. Veremos. Me da la sensación de que hay varias cosas que no solo al gobierno, sino a los libertarios les está costando decir que hace un año no les costaba. Posiblemente por el contexto de crisis. Veremos hacia dónde va todo esto, de todas formas. También me parece que es otro de lo que sufrimos nosotros. Las víctimas somos nosotros, no es él, pero víctimas del mal cosplay, ¿no? Porque tenés acá mismo en el país, estuvo por Chile, volvió a Peter Thiel, que es un reverendo hijo de puta, pero que te habla del transhumanismo, de todas cosas teóricas sobre cómo es el diagrama del mundo, y el otro diciendo, mirá qué jubilada, que se muera. Sí. Me cago en risa, digamos, como es lo más bajo de lo bajo. Sí, bueno, por eso. Nos tocan todas las copias berretas a nosotros. Sí, por eso. Me llamaba la atención eso. Bueno, igual hay un punto interesante de lo que decís, que me quedé pensando en esto, es que da la sensación, o por lo menos capaz que es una expresión de deseo, empieza a tener un costo político las cosas crueles que se están diciendo. Me da esa sensación por lo que pasó con esto puntualmente de Galperín. Que por lo menos hasta hace un tiempo, no sé qué les pasaba a ustedes, pero no pasaba nada. Sí, la sensación de que no pasaba nada y que estas cosas decían sucedían todo el barbaridades, gente con mucho poder, con micrófono, con cámara, decían barbaridades y no había costo político. Igual es la era, voy a disentir en algún punto, para mí es la era de la impunidad. Ahora se les está acabando, un poquito. No sé, algún tipo de límite en las redes sociales, se les está poniendo algún que otro, porque efectivamente la situación económica
económica está tan degradada. Sí, que estas forradas ya no pasan tan fácilmente. Ya no pasa tan fácilmente, pero esta es la era de la impunidad absoluta y total acá en la Argentina, en el mundo, respecto de absolutamente todo. Pero es verdad que en Argentina, como se está precipitando, ¿no?, la situación, y la verdad que ya no tienen de dónde agarrarse, ninguna promesa, ningún número, perdón, nada de que hace a la realidad de los argentinos les permite seguir escudiéndose en ese proyecto supuestamente de sociedad libre, ¿no? Pero es chiquitito todavía. Sí, pero yo creo que es parte del mismo clima por el que Milei ya no puede hablar con nadie, salvo con... ¿cómo se llama el que le da notas ahora? Aracre, no. Aracre. Le mandamos un saludo porque es muy oyente del Destape. No puede hablar con nadie salvo con Aracre o hacer exposiciones. La semana pasada hizo 3... Claro. Bueno, con Juan Carlos de Pablo estuvo. Y Juan Carlos, claro. Con el ¿Por qué? Porque ya ni Majul puede hacer una entrevista sin mínimamente tener que hacer una pregunta que lo cuestione un poco. Una repregunta.